Estamos presentando aquí dos antologías, el ensayo y crónica, el ensayo número 4 y crónica número 6. Antes que nada quiero agradecer que estén ustedes aquí, también gracias a la Dirección de Literatura y Guión de la Lectura. Yo soy Julieta García, soy la subdirectora de Literatura, y también gracias a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, que hizo uno de estos libros. Bueno, están con nosotros ahorita, en lo que llega Rafa Cabrera, Antonio Juño, Brenda Ríos y Elisa de Gortari, quien les presentaré ahorita mismo. Antonio es narrador, periodista y guionista, y músico a veces, menos. Es autor de libros de ficción, como La Armada Invisible, de muchos otros, pero Olinka, La Vaga Ambición. Ha sido ganador también como de muchos premios, que tampoco voy a listar, pero quiero que sepan que se los ha ganado porque lo merece, su trabajo es muy bueno. Y también es colaborador de varios diarios, ¿no? Por ejemplo, de Clarín, Le Monde Diplomatique y The New York Times, entre otros, y diarios mexicanos. Además, cuando tienes una columna en este país, en este país es de mía, perdón. en el país, no, pero ya ni siquiera. Y entonces allí lo pueden leer. Y él antologó este libro de crónica, que es el número 6. Y Brenda Ríos la presentaré ahora, es escritora, poeta y traductora. Entre sus libros más recientes están Olvidar a Nadie, Hombres de Verdad, La Luz Artificial de las Cosas, Ensayo, que justo también por eso eres la antologadora de esto, ¿no? También ha sido premiada, ha tenido residencias de escritura creativa en la Casa Estudios 100 Años de Soledad, por ejemplo, y fue miembro del Sistema Nacional de Creadores en el periodo 2019-2022. Voy a presentar a Elisa cuando llegue Rafa, para que podamos arrancar la conversación. Y empezamos entonces primero con los antologadores, porque lo que quiero preguntarles es cómo se hace una antología, o sea, cómo eligieron ustedes qué antologar, sobre todo en un mundo como el nuestro ahorita, en esta parte del siglo XXI, donde hay pues como menos diarios, menos revistas, ¿no? O sea, como menos suplementos culturales de los que antes uno echado a mano para decir, estos los voy a antologar. Estas dos colecciones que empezaron en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, se alimentaban precisamente de las cosas que se publicaban en los suplementos culturales, en los periódicos, en las revistas también culturales, y eso ya no ocurre ahora. ¿Cómo se antologa entonces hoy en día? Bienvenido. Empecemos entonces con esta pregunta. ¿Te la quieres echar tú? Pues nos salió muy bien el número en Guadalajara. Vamos a ver si logro retomar ese hilo y esa vibra del festival. Pues muchas gracias a todos por estar en este hermoso domingo, que además hay partido porque pasé por el estadio. Y estoy muy contenta de presentar esta antología. Les voy a contar por qué. Yo había hecho me había pedido a mí en la colección Contacto, también en la misma UNAM, un breve que es como un dossier, como de que la colección Contacto está dirigida a estudiantes de nivel medio superior, y en realidad era qué son los museos, qué son los cines, y a mí me tocó hacer qué es el ensayo, ¿no? Entonces fue un reto, y cuando llevo mucho tiempo ya pensando, aterrizando, imaginando el ensayo literario. Y la pregunta, a señorita moderadora, pues siempre es difícil porque uno se fija a veces que esta hermosa lista de invitados, pues luego vemos los que no están, ¿no? Como los que no llegaron a la fiesta. Y me habría encantado hacer una antología el doble de ensayistas y poner la mayor cantidad de personas dentro, ¿no? Pero bueno, no se puede. Así que el criterio para mí fue de lo que yo he estado leyendo. Hay gente que no conozco ni en persona que invité, hay gente que conozco, que hay gente cercana, hay gente que estoy al pendiente de cómo van y que de preferencia estuvieran escribiendo, o sea, que estuvieran en el panorama actual, ¿no? O sea, no de que alguien te escribió hace 20 años y dejó de publicar o lo que sea, ¿no? Entonces ese fue como básicamente el criterio, gente que me interesa un poco lo que escribe. Por eso hice la división de las partes de una
en una casa, ¿no? Yo fui acusada de haber tirado un huevo de carne en mi departamento, nos fuimos a juicio, y a partir de ahí surgió la hermosa analogía de cómo los textos como soportes, los textos pesados, los que no podemos mover, y están los textos que funcionan como ventanas, los textos como de pasillo, los textos, estos lugares que también existen en esta posición de lo que es el ensayo, que me parece el género más plástico, ¿no? Y más, antes usaba la metáfora del FOMI, pero puedo buscarle otras funciones, ¿no? ¿Hasta dónde podemos estirar la liga en este género, ¿no? Entonces eso es un poco lo que seguí, ¿no? Lo que a mí me gusta leer, ¿no? O sobre todo ensayo, que no pude separarme mucho de ese ensayo literario clásico, y yo quería que fuera más juguetón, pero digamos que al menos lo intenté. Buenas tardes y gracias a todo el mundo por estar acá. En el caso del volumen de crónica, lo que yo me planteé cuando recibí la invitación y acepté pues, la edición de crónica es que pues, si uno edita el número 6 ya hay un antecedente bastante claro de las cosas que se han hecho. Hay 5 volúmenes anteriores, además en años inmediatamente anteriores, que habían marcado una serie de pautas muy claras. Y como lo que dijo al principio Julieta es muy verdadero, cada vez hay menos revistas, cada vez hay menos suplementos, uno que muchos el hábitat natural de la crónica en los medios de comunicación pues se ha reducido o ha mutado, pues la búsqueda se hacía complicada, porque además había una serie de normas entre escritas o no escritas de cómo se quería desde la UNAM elaborar esta antología de tono, cómo se había elaborado hasta el número 5. Y una de las pautas es que fueran crónicas pospublicadas en el año inmediatamente anterior a la antología, y que todas fueran crónicas, insisto, ya publicadas, no que se mandaran a hacer. Y claro, después de una búsqueda bastante amplia, pues nos dimos cuenta, la tercera vez que seleccionamos un texto que ya había sido seleccionado, tampoco se puede repetir autores. O el autor o el tema pues por antologadores anteriores, luego gente con tantísima experiencia como Magali III, que había hecho un gran volumen número 5, pues el campo se había reducido tremendamente. Entonces yo le propuse a la UNAM, pues cambiemos, si no está dando pues el reglamento, hay que cambiar el reglamento para tener un buen libro. La finalidad es tener un buen libro y no cumplir las normas a rajatabla. Entonces decidimos cambiar el enfoque, abrirlo a crónicas aunque no fueran antiquísimas, pero que no hubieran sido ya publicadas en la colección, y pues sí apostar porque autores que nos interesaban, aunque la crónica específica que habíamos visto de ellos no se pudiera utilizar por diferentes razones, pero sí pedirles que hicieran otra. Aprovechando desde luego, todo el mundo quiere colaborar con la UNAM no es un organismo con busca de lucro, entonces pues no es que les pudiéramos ofrecer las perlas de la Virgen a los autores, era la manera de participar en un libro de la UNAM y trabajar y ser editados para que crónicas inéditas aparecieran en el se hizo un equilibrio, la mitad de las crónicas ya habían sido publicadas y la mitad de las crónicas se trabajaron específicamente para el volumen, y el otro cambio pues radicaba en los temas. Hay muchos temas que han dominado la agenda informativa, pues también las antologías porque ya habían sido abordados o han sido abordados en libros. Pongo por ejemplo el caso de la migración, que hay un libro tan importante como Los migrantes que no importan, de Óscar Martínez, que es estudiado académicamente, que es como el espejo ante el que se mide todo el que aborda el tema de migración. Un periodista que hizo la ruta de la bestia de ida y de vuelta varias veces, que entrevistó prácticamente a todos los que tienen que ver con la problemática, a los migrantes, a los boyeros, a quienes ayudan a los migrantes, en fin. Un libro así, bueno, pues el sacar una crónica rabona y al vapor de ese tema, pues lo desluce en lugar de nutrir el tema. O sobre violencia, que también son crónicas pues muy recurrentes, de las que hay trabajos extraordinarios. La crónica además es un género híbrido, y entonces pues encontramos documentales sobre ciertos temas que plantean libros, etc. Pues decidimos buscar otras temáticas también, que no fueran las que dominan la agenda informativa,
y que pudieran abrirle otros panoramas a quien leyera el libro específico, porque también estaban muy bien representadas en los 5 volúmenes anteriores. Y imagínense si alguien lo va leyendo consecutivamente, pues a ver quién escribió la crónica de migración en el volumen 6, a ver quién tiene la crónica de más luchadoras en el volumen 6, bueno, pues hay 5 anteriores que fueron bien seleccionadas, bien editadas, se reduce la posibilidad de que salga un texto relevante en ese sentido. Entonces cambiamos el objetivo. También sobre la base de pensar, bueno, no hay realidades más reales que otras, puede haber realidades más duras, puede haber realidades pues más punzantes, pero finalmente todo lo que ocurra, la experiencia humana es inagotable y hay muchas cosas que no se han cubierto y que vale la pena cubrir. Y con esos conceptos pues se hizo la invitación y se terminó en Tourate. Es algo muy interesante porque al final también pasó en el libro que antologó Brenda. También hay textos que no inéditos, que habían sido inéditos hasta que aparecieron en el ensayo número 4, precisamente porque ya hay una tradición, ya se habían publicado varios de los ensayistas antes, las reglas estaban puestas, como tú dices, de pronto también hay que cambiarlas, y no se habían publicado inéditos, me parece, hasta ahora que ocurrió esto, en parte también porque tampoco hay tantos espacios para publicar ensayos que son también algo raro y precisamente comparten con la crónica algo de la hibridación, ¿no? De ser un género pues, ahí que va cabalgando entre varias posibilidades periodísticas, narrativas, en fin. Si sobrevivo a mí misma, voy a presentar ahora a Elisa de Gortari. Es autora de la novela Los Suburbios, el poemario Código Konami. Ha colaborado en publicaciones como Letras Libres, Gato Pardo, hablando de ensayar y de hibridación, en la revista de la Universidad de México. Y tiene una novela que se llama Todo lo que amamos y dejamos atrás, ¿cierto? Sí. Y Rafael Cabrera, que no podía llegar porque el tráfico es terrible, es periodista, también por aquí, por la UNAM. Su trabajo ha girado en torno a los archivos históricos, ¿cierto? Tiene un libro sobre Elena Garro y es además coautor de La Casa Blanca de Peña Nieto. Es decir, él mismo navega entre lo que es narrativo y la imaginación narrativa, a pesar de hacer un libro de Elena Garro que está muy basado en los archivos históricos, y también algo así de duro como el tema de la Casa Blanca. Ha participado y participa todavía en muchísimos medios de difusión como periodista. Quiero preguntarles a ambos un poco, bueno, ya leyeron los tomos completos, primero examen. Léanlos, lean, están muy buenos. Pero ¿cómo se aproximaron a estos textos? El de Elisa, que va sobre Hulk, ahorita nos dices un poco todo el tema. El de Elisa, que va sobre Hulk, habla de la representación, y eso es algo muy bonito, porque es en parte ensayo, en parte crítica. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Elisa, de lo que tienes ahí? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por haberme invitado por haber aquí, haberme invitado a presentar esta antología. A mí me parece un ensayo muy especial el que tuvo a bien antologar Vela. Te felicito por tu selección, Brenda, creo que lo hiciste muy bien. Eligiéndome. Sí, qué buen gusto, Brenda. Brenda tuvo muy buen gusto de elegir el ensayo. Que debo decirlo, muchos ensayos y muchas crónicas, hay que decirlo, nacen por encargo. Y no nacen porque al autor o a la autora se le ocurra decir, híjole, tengo el enorme deseo de hablar sobre este tema, sino que es algo que llega a un editor y nos dice, oye, deberías escribir sobre este tema. Y en este caso fue la editora de Gato Pardo en ese entonces, Sandra Barba, quien tuvo a bien decirme, oye, quisiera leer un ensayo sobre la representación trans de la manera que tú quieras. Y dije, pero es que es que a mí no me gusta la representación trans, no me gustan en las películas de Almodóvar. Entonces no sé qué voy a escribir. O sea, a mí lo que me gustan son los cómics, Sandra.
Me dijo, no, pues entonces escribe sobre eso. Y así fue como terminé escribiendo un ensayo sobre cómo muchas veces para las minorías es más fácil vernos representados o reflejados en obras de ficción que tienen poco o nada que ver con el tema, como en mi caso Hulk. Y yo me veo todas las mañanas en el espejo y digo cada día más verde. Me siento plenamente identificada. Y en cambio a mí las obras de ficción que se supone que están dirigidas a mí o que quieren representarme a mí, como las obras de Almodóvar, pues a mí me parecen vomitivas. O sea, yo veo todo sobre mi madre y digo, qué chingón guión, qué estúpida representación de las mujeres trans. Me cuesta mucho trabajo creer que eso algo así podría ser real. Pecayen podría decir esa cantidad de tonterías sobre lo que uno es. Porque lo razonable obviamente me parece compararse con un monstruo verde. Entonces, para mí fue muy importante en un primer paso que a mí me invitaran a escribir este ensayo, que yo tuviera la oportunidad de pensar cosas o de estar pensando sobre cosas que de otro modo jamás habrían puesto por escrito. Porque a mí me gusta mucho escribir ensayos, pero rara vez yo tengo la necesidad y el deseo quebrantable de decir, voy a sentarme a escribir sobre este episodio de Los Simpson, pues realmente eso no siempre pasa. Pero disfruto a alguien cuando alguien me invita a pensar y entonces tengo la oportunidad de hacerlo. Ahora, creo que en el ensayo a muchos de los autores en este libro, a muchos yo creo que están en situaciones semejantes. Pienso en el caso de Becca Duncan, que habla de David Bowie. Pienso en el caso de Álvaro Enrique, que bueno, sí habla por enésima vez de la conquista. Le gusta mucho la conquista. Tiene algo, la conquista era muy pobre, no sé. Pero fuera de eso, me gusta ver que hay mucha gente que está en una situación semejante a la mía, en la que se va encontrando con los temas un poco más por azar y aún así tiene la oportunidad de descubrir muchas cosas sobre sí mismo. Yo de otra manera, francamente, nunca hubiera elaborado en que me identifico con Hulk. Y Rafael Cabrera escribió sobre algo que me asombró cuando lo leí en Gato Pardo. Hablando de Gato Pardo, también apareció esto en Gato Pardo. Que son unas luchas mucho más que libres. ¿Por qué no nos cuentas de qué va tu crónica? Ya está, ya. Hola, muy buenas tardes. Es un texto que se publicó en Gato Pardo el año pasado y es un ring de lucha libre, básicamente, en el municipio de Cultitlán, en la parte norte del Estado de México, y ocurre en un deshuesadero. Es un deshuesadero que se adapta a los fines de semana y se monta un ring, pero la lucha deliberadamente es muy agresiva. Avientan a las personas a parabrisas, se golpean con palos con clavos, se rompen botellas. O sea, sí es la gente realmente sangra, ¿no? O sea, realmente esa parte como de la lucha libre que vemos en la TV, no, esto es real, ¿no? Y justo es como para ese público que busca un poco más de realidad, porque ven un poco ficticias, ¿no? Las de la televisión. Y cuando yo llegué ahí fue por invitación de un fotógrafo, Aaron Álvarez, que él conocía el lugar, él ya habría pasado ahí, y me dijo, ¿por qué no vamos? Y dije, perfecto, la verdad es que no tenía nada que hacer, un domingo así como de inicios de año, y estuvimos yendo varias veces a ver las luchas, y son temas que genuinamente no tienen como que ver conmigo, pero yo siempre estoy abierto un poco a experimentar. La verdad es que yo tengo un poco ese pasado, ¿no? De haber hecho el asunto de la Casa Blanca, pero justo como que después de hacer la casa y de publicar 2 años después el libro de Garro, yo mismo como periodista me empecé como a cuestionar los temas que se me presentaban, porque como que la línea natural en ese momento era investigar corrupción, y la verdad es que yo lo que pensaba, y me parecía muy aburrido y muy triste dedicar mi vida a revisar contratos y facturas, como que no era mi camino, ¿no? Aunque parecía que todo era como que vas hacia allá o tienes que hacer eso, ¿no? La verdad es que no. Y yo tardé como que mucho tiempo en conectar como con otro tipo de historias, pero la verdad es que al final del día yo dije, no voy a hacer nada con lo que no me sienta cómodo, ¿no? Me he dedicado como que a otros temas más de salud, consumo de drogas, archivos históricos, que eso sí genuinamente es lo mío, ¿no? Es donde soy feliz.
Y justo como que estar experimentando con cosas. El año pasado también fue como hacer otra historia de una luchadora trans. Y un juego como este tipo de periferias, ¿no? Soy gay, todos mis amigos son gays, entonces como que siempre estoy un poco rodeado de todo este espectro, ¿no? De personas trans o del consumo de cristal que está siendo tan duro, ¿no? Y como que así llegué un poco a esa historia, ¿no? De las luchas. Y pues la verdad es que sí fue impactante, porque yo dije, a ver, ¿de verdad es en serio? No, o sea, realmente la sangre y la gente salpicada de sangre. Y me sorprendía porque la misma gente decía, es que yo sí quiero sentir algo de verdad. O sea, sí quiero verlo, pero no solo como público, sino que incluso los asistentes. Había gente que se regocijaba de decir, qué bien se siente sentir la gota de sangre escurriendo por la frente. O sea, me da vida, ¿no? Hace mucho que no lo siento, qué bueno que vine. Y yo dije, pues sí, o sea, hay gente que lo necesita, ¿no? Y un poco lo que decía Antonio, o sea, como que a veces nos centramos como periodistas solo en, yo no diría que la realidad, sino en la agenda pública, pero se nos olvida que la realidad es amplísima, ¿no? O sea, que realmente solo a veces los periodistas nos dedicamos a 5 o 6 temas, ¿no? Que claro que marcan lo que es el país, que claro que no podemos ser indolentes e indiferentes ante todo lo que está pasando, que es horrible, pero que genuinamente que no se nos olvide que hay un montón de temas más, ¿no? O sea, el espectro básicamente es hacer periodismo desde un microbio, ¿no? Como fue el COVID, un virus, o el telescopio web, que nos muestra todo lo horrible, ¿no? Y hermoso del universo, ¿no? Sí espantan esas cosas a veces. Y ese es el rango, o sea, de lo pequeñísimo hasta lo inmenso. Y solo nos fijamos a unos cuantos temas. Y llega a ser, al menos, yo creo que también incluso lo pienso como público, como que aburrido. Como dices, quisiera leer otro tipo de cosas. Y que no sea un tema duro no significa que no tenga profundidad, ¿no? Yo creo que también eso es como que solo el periodismo de investigación es el importante, no creo. Yo creo que hay una gama más amplia. Me parece que eso es fundamental y está en efecto vinculado con lo que tú estabas diciendo, porque narrar una y otra vez cosas que siguen siendo importantes de alguna manera, incluso hace que la gente no se acerque a esos textos, como que hay una especie de saturación, tal vez que puede ser saturación mediática, que se vinculan también con esta idea de sentir, porque a lo mejor estamos demasiado tiempo en el celular o en las pantallas y sentir algo, o sea, sentirse salpicado de sangre, sudor y pedazos de cristal, a lo mejor tiene que ver con eso. Pero me parece que hay algo en la antología que tú hiciste, Antonio, que es llamativo en términos de crónica, porque hay algunos de los cronistas, Carlos Velázquez y Adrián Román particularmente, pero también hay otros, o varios otros, que hacen una crónica también que parte de sus cuerpos, es decir, que parte de una experiencia que han vivido ellos en sus propios cuerpos, en un entorno. Cuéntanos un poco también de esa selección. Sí, claro, por ejemplo, pues la crónica de Claudio del Club, ¿no? Que está el swing que tenían dando ahí masajes. Y la Clara Tamirano, por ejemplo, también, por supuesto, que pues, va a un sitio de prácticas, pues, de SM, sadomasoquismo, digamos, recreativo. La idea fundamental sí era abrir el espectro, y también con las crónicas específicamente que se trabajaron para el libro, el escuchar qué era lo que proponían los posibles profesores. No necesariamente imponerles, saltarse un poco de ese asunto de tú escribes sobre esto, porque tienes tal perfil, leo tu currículum, entonces ya sé lo que sabes. No, a veces los mejores textos son justo los que no se pueden rastrear en el currículum, ¿no? Alguna vez en uno de estos nítidos talleres de Julio Villanueva Chan sobre crónica, pues él contaba que uno de los principales expertos en literatura peruana un día desayuna con él y el tipo le dice, ¿tú sabes que Chita está vivo? Chita, el chango que salía con Tarzán en las películas, vive. Y claro, le pedía al experto en literatura que contara la historia de Chita que aún vivía. No tiene nada que ver con la literatura, pero es un texto extraordinario. Y creo que eso pasa muchas veces, ¿no? Es decir, uno sí sabe que Oscar Velázquez va a hacer una crónica en la que está hasta las cejas de sustancias, irá a conciertos, eso específicamente se buscaba. Pero en otros casos, por ejemplo, con lo de Claudio Tamirano, que ha cubierto temas relacionados con medio ambiente, con
infraestructura urbana, etcétera, pues pronto propone este texto que en su día no pudo publicar y encontró el espacio para hacer, ¿no? Sobre eso el sadomasoquismo recreativo y el culto además que existe como fetichista con comunidades organizadas que tienen páginas en línea, su página de Facebook, ponen horarios, precios populares, brazaletitos para entrar, como si fuera una fiesta tal cual, reglas, palabras de seguridad, pues todo un mundo distinto para muchos lectores, que son temas que también a veces un poco por la línea de los medios o la autocensura de ciertos editores, les cuenta eso el reportero y se termina hablando de eso en los pasillos y dice, ay, qué padre, pero no vamos a publicar. Esto no va a la línea, ¿no? O sea, ningún funcionario habló de eso. ¿Qué va a decir fulano? Se va a espantar fulano anunciante. Bueno, estos libros pues son espacios en los que pueden entrar ese tipo de temas y de pues también, ¿no? Y en muchos casos, claro, esta idea del cronista solo como un observador neutral que a través de un visor se acerca a la realidad, pues también se puede poner en duda o en crisis de la narración de las cosas que le pasan al mismo cronista y que pasan las ciudades a su alrededor, ¿no? No creo que ya nadie a estas alturas defienda la eticidad absoluta con una especie de valor. Creo que sí se puede buscar una subjetividad inteligente. Pues sí, claro, es un punto de vista, pero es un punto de vista que está cimentado en observación, en hechos, en datos, en experiencias, y como cualquier texto, pues le corresponde al lector también a eso y desempeñarlo. Desde luego podrá haber lectores que se brinquen esos textos, y entonces en el caso de Crónicas creo que se lo van a brincar del prólogo al colofón, porque todos los textos tienen una cierta óptica, sí, ¿no? Son textos un poco límite, un poco mal portados, si lo quieren ver de esa manera. Me agrada también pensar que en una institución como la UNAM sea mucho más receptiva a este tipo de textos que medios de comunicación, ¿no? Incluso medios que en muchas ocasiones se las dan de subversivos, y tenemos crónicas que fueron rechazadas por medios con fama de subversivos, aunque sin embargo aparecen tan quitadas de la pena en el libro de la UNAM. Sinceramente, los únicos problemas que tuvimos con la UNAM fueron de ratas, de faltas de ortografía o de incongruencias, cosas por el estilo. Nunca hubo ninguna clase de cuestionamiento. Mientras el texto estuviera bien editado, se respetó escrupulosamente, y en ciertos casos de duda, en el que yo mandé manuscritos diciendo, sí me lo rechazan, pues hubo una posición clara de la UNAM de decir, va, o sea, finalmente el cronista firma el texto, no para que lo feliciten sus amigos, sino porque da fe de yo estuve ahí y lo vi. Y si eso sucede, pues la UNAM lo apoyó y yo lo celebro. Yo creo que también hay una cosa, bueno, desde luego eso es un punto importante, esta apertura de una institución pública como la UNAM, que es una universidad y que se ha apreciado pues de formar gente, porque precisamente esto es parte de la formación de las personas, de la formación lectora, de la formación que hemos tenido. Estas son experiencias, en el caso de Crónica, muy obvias y que pues hay que contar, porque como tú dices en tu introducción, o sea, la realidad es esta, ¿no? No le vamos a dar la vuelta, lo te estoy parafraseando, tú lo dices mucho mejor. En el caso de Brenda, me encuentro que en el ensayo, que es un libro que conozco muy bien, hay algunos textos que también podrían ser crónicas. O sea, pienso que, por ejemplo, lo que cuenta Ana Fed, que incluso Verónica Bujeiro o Diego Lavarbilla, por ejemplo, con los gimnasios, tienen un pie metido ahí, ¿cierto? Fíjate que otra vez que me entrevistó Beca Duncan, habíamos llegado a la conclusión de que conviene hacer una nueva antología de ensayos sobre el odio, ¿no? Odio hacer esto, odio estas cosas. Aquí hay una sección, digamos, de textos que es odio los gimnasios, amo la bicicleta, ¿no? Esta es cuestión de las pasiones contadas. Y sí, por supuesto que como el ensayo hace trampa, es un ensayo, es un género que se agarra de muchos clics, también coquetea con la crónica. Por supuesto, creo que es el género con el que más suprimo, ¿no? Vamos a llamarle así. Y luego hay unos que se acercan un poco incluso hasta el ensayo narrativo, ¿no? Como ya coqueteando en la fiesta a las 2 de la mañana con el relato, ¿no? O sea, con lo narrativo.
Y luego tienen, mira, originalmente si ustedes me preguntan, porque aquí está Julia Santibáñez y Carmina, y tú también, que estuvieron en este trabajo colectivo de perseguirnos, de buscar a estos autores y autoras, ¿no? Si tú me dices, híjole, ¿cómo lo había sido mi antología maravillosa, ideal? Yo quería que fueran unos ensayos sobre objetos, ¿no? Pero pues obviamente una cosa es lo que yo pensaba y otra cosa es lo que la gente escribe, ¿no? Como bien decía Lisa, la gente escribe en toda. Ustedes se dan cuenta de dónde están publicando. Ya apareció el anuncio aquí de Gato Pardo. También está Textos de este País, las Letras Libres, Casa del Tiempo. O sea, ¿dónde es la revista de la UNAM propia, no? De repente sí parecía que nos estamos antologando de la revista de la UNAM, ¿no? Que bueno, aquí parece como, nomás nos volvemos del lugar, ¿no? Pero yo quería, fíjate, mi intención era, que no funcionó muy bien, alejarme del ensayo clásico que les contaba hace rato, de el ensayo sesudo sobre libros, ¿no? O sea, otra vez el señor lector, la señora lectora hablando de libros, ¿no? O los temas literarios en abstracto, que nos ha costado mucho trabajo sacudirnos un poco, ¿no? Un ejemplo es, no sé, la función del cielo azul en la poesía de, ¿no? O en la obra de. Entonces decía, híjole, ¿cómo vamos a coquetear? Yo quería ensayos lúdicos, yo quería ensayos, ¿no? Cuando invité a Leonardo Rivera me contestó y dije, no, eso que tú estás pidiendo, eso yo no lo hago, ¿eh? O sea, te aviso para que sepas, yo sí. O el texto de Hubert Matiwa, ¿no? Que es un poeta de la montaña en Guerrero, él tiene un ensayo precioso sobre la filosofía de la gente Mepa. Yo quería que me mandara algo de eso, ¿no? Que cómo entienden la enfermedad en la comunidad Mepa de la montaña, y me manda un texto sobre gramática, ¿no? Que está muy bello, por cierto. Pero lo que quiero decir es que uno es las expectativas, y luego cuando ves todo el producto, porque obviamente está aquí, es mucho más rico lo que sucede al final, ¿no? Yo decía, quizá una antología de ensayos sobre objetos hubiera sido muy que imitada, ¿no? O sea, para empezar ya se ha hecho, y entonces, pero era como mi intención. Entonces, al final, la antología quedó, y me parece, no es porque esté aquí el libro, que además está gordito, ¿eh? A la venta, ¿no? Está a la venta. Puede compararlo con los 3 anteriores, ya que estamos en los antecedentes, en la tradición, en 3 antologías previas. Hagan su análisis sesudo, ¿no? ¿Cuál les pareció más simpática, más realista, como ustedes quieran llamarlo? ¿Con qué estamos dialogando principalmente? Es lo que van a hablar estas 2 antologías, me parece. ¿De qué estamos hablando cuando decimos todavía escribir ensayo? ¿De qué nos interesa pensar? Hay una cosa que dijo Elisa y que retó, que me dio mucha risa, que dijiste... Es que van a ser... No, eso no, Elisa. Bueno, que por supuesto que tengo un gusto. Pero dijiste algo que aparece, nos encargan pensar. O sea, es así, yo te iba a decir, bueno, solo cuando nos encargan pensar, pensamos, ¿no? Y entonces, si no hay un encargo de por medio, de favor, quiero que escribas un ensayo sobre tal cosa, siempre es curioso, ¿no? Estas solo del encargo podemos escribir un ensayo, y eso es a lo que voy. El ensayo nos da para escribir absolutamente de cómo no escribir ensayo, cómo puedo escribir ensayo, cómo salirme del ensayo clásico, cómo un aforismo es un ensayo, cómo esto es un ensayo. Y entonces, siempre digo de que una vez que uno tiene el lente violeta y todo y empieza a saber los silicromachismos, eso les digo, les prometo a mis alumnas y alumnos de ensayo, de talleres. Entonces, después que ustedes entiendan lo que es un ensayo, cuando hay ensayos en todos lados, en las cenas familiares, en este ensayo diatriba, en el ensayo regañón, en el ensayo sermón, en el ensayo que antologa los ensayos. Entonces, bueno, básicamente, es un poco lo que aborda, y en efecto, se hace la crónica. Bueno, me gustaría ahora que los autores, tanto de crónica como de ensayo, me platican un poco cuál es su experiencia leyendo este tipo de contenidos, leyendo ensayos y leyendo crónicas, porque me queda claro, conociendo a ambos y habiendo leído también lo que hacen ambos, que navegan en muchos de los lagos de la literatura, digamos, y me gustaría como que me cuentan una experiencia lectora. ¿Por qué el ensayo? ¿Por qué la crónica? ¿Cómo han entrado ahí? ¿Qué es lo que leen? ¿Qué es lo que les gusta? Y qué les gusta escribir también. Pero tampoco una tesis, porque no nos van a correr de... Bueno, yo nunca he hecho una tesis, así que no te preocupes, tampoco aprovecharé esta oportunidad para hacerlo. Voy a pasar a hacerla, si no te preocupes.
pero yo creo que cada día que pasa el ensayo solo cobra más relevancia a medida que se van difuminando los espacios que dedicamos a pensar colectivamente. Los pocos resquicios en los que nos podemos sentar solo a pensar cobran más y más relevancia. Nos guste o no, vivimos un momento en el que cada vez avanza con mayor soltura las posiciones antiintelectuales. Es cada vez más común que la gente reclame a otros por tomar una posición intelectual, es decir, por ser alguien que se dedica a pensar o por querer dedicarse a pensar. Es cada vez más común que se vea con más gusto eso. Es más común que se le rechace públicamente. Y es más común que las posiciones políticas partan del desprecio hacia la inteligencia y hacia la razón. Entonces, yo sé que parece que por un momento me ha poseído el espíritu de Héctor Aguilar Camín, pero no es el caso. Obviamente soy la persona preocupada. No diría eso porque estos espacios se van achicando. Y a medida que yo, al menos a mí me preocupa mucho ese fenómeno, cada vez le doy más peso a las oportunidades que yo he tenido en la vida para poder leer eso y para poder darme esos espacios. Obviamente estar en la UNAM es un ejemplo de ello. Si yo no hubiera podido acceder a los ensayos de William Hazlitt por 20 pesos, muy probablemente yo no estaría aquí sentada. Si yo no hubiera podido leer ediciones de Visión de Anáhuac, igual por 20 pesos, yo probablemente no estaría aquí sentada. Porque no me hubiera podido imaginar que eso se podía hacer. Las vocaciones no son individuales, siempre son comunitarias. Uno no puede tener la vocación de ser director de cine en una sociedad prehispánica. Uno no puede tener la vocación de ser VJ en la antigua Roma. Nuestras vocaciones están condicionadas a lo que tenemos a la mano. Y si yo nunca hubiera podido leer ensayos, y sobre todo ensayos muy baratos, yo no podría haber llegado a la conclusión de que más adelante yo también tendría la oportunidad de ponerme a pensar y de que tal vez las conclusiones a las que yo llegaba tenían algún valor más allá de la mera ocurrencia o el tweet. Me quedé pensando como por dónde responder. Creo que personalmente recordé ahorita un comentario que me hacía una vez un amigo. Él se dedica a hacer guiones para televisión y documentales, y él habla de que los periodistas tenemos una especie de sinodal interior en el que en cada párrafo queremos decir, aquí tengo la evidencia, aquí tengo el documento, aquí está, ¿no? Porque finalmente nos dedicamos a presentar las pruebas de lo que investigamos, de lo que estamos afirmando. Y en ese sentido creo que los últimos años para mí ha sido como un poco ir retirando eso, no porque no investigue, porque es lo que más me gusta, ahí soy la persona más feliz, pero sí pensando un poco en cómo se termina presentando el texto al lector. Un poco, yo empecé como a experimentar con guiones de podcast, y es totalmente distinto escribir una nota periodística para que lo leas en silencio, aquí en tu cabeza, y es totalmente distinto escribirlo para decirlo en voz alta y que la gente te escuche y atraparlo. Y muchas veces creo que ese como andamiaje o esas cosas como de estructura tradicional de periodismo, que obviamente tuve que pasar porque es lo que me dije, de que siempre quise ser, de repente como que comienzan a estorbar. Pero al mismo tiempo soy esa persona un poco que no le gusta. A mí me gusta así el rigor, me gusta como que esas son las reglas de mi profesión, ¿no? Así como que como un médico tiene sus reglas, como un ingeniero, como un arquitecto, para mí son como que reglas muy claras de la atribución, la prueba, la evidencia, ¿no? Que eso es como. Pero al mismo tiempo dices, ¿cómo lo puedo presentar sin que sea tan aburrido como a veces son las notas de los diarios, ¿no? Hechos. Y un poco ir mezclando como que esa flexibilidad, ¿no? Volverlo un poco más plástico, por así decirlo. Para mí ha sido, sí leer crónicas, sí leer literatura, pero creo que también se nutre mucho del cine que ves, de la música que escuchas, de los cómics que... Exacto, como los cómics que soy Lisa, que... Sí, o sea, yo me quedé pensando X-Men 97, no sé si la han visto, está en Disney Plus, es el remake de los X-Men de los 90, y tiene unas cosas que dices,
eso tiene más profundidad que todo un periódico a veces, ¿no? Y es curioso, o sea, que pero finalmente estamos rodeados de literatura. No nada más tiene que ver con libros o centrarlo a eso, sino que en realidad todo lo que escuchamos, un podcast, la música, en fin, los documentales, y yo creo que un poco de ahí viene lo mío, o sea, como que me nutro de todo. Como que yo nunca he querido ser un periodista nada más de datos duros y de solo voy a hablar de contarlos y eso, sino que fuera más. Tenemos muy poquito tiempo, ya tenemos que más o menos cerrar, y quiero que una como reflexión final de Brenda y de Antonio, 1 minuto y medio cada uno. ¿Te lo echas, Brenda? Quiero agradecer mi carta de los Oscars. Aquí está Verónica Bojeiro, que también está aquí, ¿no? Que ella escribió de los VHS, por ejemplo, hablando de los objetos, ¿no? Esa era como la idea, pero... bueno, yo creo que esta antología, que incluye de todo, ¿no? Gimnasios, bicicletas, VHS, la conquista, etcétera. Poner todo en un solo lugar también ayuda a imaginar o sea, el pedazo de tela ayuda a mostrar el destino, eso quiero decir, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena, no es porque yo tenga muy buen gusto, sino que al final quedó una lectura de lo que está pasando en América Latina, ¿no? Hay escritores, está Mariana Negroni, ¿no? Que fue a nuestro hit haberla conseguido. Entonces, también la lectura del ensayo hace que las cartas puedan convertirse en una reflexión sobre la poesía, que es lo que hace una poesía, la poesía de América Latina, ¿no? Los invito más bien a que se lleven la antología y luego me hagan sus comentarios, sugerencias, insultos y reclamos después. Gracias. Creo que la búsqueda de la realidad o de las realidades, trabajé muchos años en periódicos y creo que uno sabe de los periódicos con la convicción de que si la realidad está en algún lado, no está en los periódicos, en las declaraciones de los funcionarios, en la cobertura de los cabildos y en este tipo de cosas que le parecen necesarias a los directores de los periódicos y a los políticos, pero generalmente a los lectores no. Y yo, por ejemplo, ahora que observaba esta botella, parece de vinagre, no de agua, pero además tiene una fecha de caducidad, es agua, pero tiene fecha de caducidad del agua. Yo quisiera saber quién diseña botellas de agua que parezcan de vinagre y por qué tienen fecha de caducidad. Seguro hay un reglamento que obliga a que todo lo que se comercializa y se vaya a consumir tenga una fecha de caducidad, aunque el sentido común nos diga que si no está contaminado y está adecuadamente sellado, que no debería caducar. Pero debe haber una historia detrás de eso, de esta pequeña botella de vinagre con fecha de caducidad. Y eso en este momento pues me interesa más que lo que pueda decir el secretario de Hacienda, pero sé que no lo voy a encontrar en ningún lado, que lo voy a googlear y no va a estar. A veces hay que ir a buscar uno mismo esos porqués. Creo que por eso se escribe crónica, creo que por eso se escribe ensayo, creo que por eso se escribe en general. Y pues se hizo de parte de mucha gente, porque una antología es colectiva por definición, pero además de que yo fui el seleccionador y el antologado, hubo un equipo editorial, gente con la que se rebotaron las ideas y los textos, un compromiso pues editorial e institucional grande para convencer a las personas de colaborar sin cobrar, por ejemplo, que fue muy importante, por el honor de ser Puma por un día o por una segunda oportunidad si ya habían sido Pumas antes. Claro, bueno, ahí está el libro y creo que es un libro interesante en donde por fortuna en ningún momento habla ningún funcionario, ¿no? Sacar 400 páginas y realidades sin que hable un solo funcionario, un solo candidato, me parece ya un espacio de mucho más interesante. Y pues eso intentamos y pues ahí está para googlear. Bueno, yo la verdad creo, se los digo como lectora y también como editora, que son 2 libros excelentes que valen muchísimo la pena. Las colecciones son excelentes, también hay de cuento, próximamente habrá de poesía. Los libros tienen muy, muy orgullosos en la dirección de literatura. Están aquí, los pueden comprar y pueden, aquí sí, y ojalá haya descuento o algo así, si no, bueno, no son tan caros. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por su participación, gracias por venir un domingo de calor a esta fiesta y gracias a ustedes por estar aquí. Escuchemos.